gracias. Bueno, feliz día compañeros y compañeras, feliz día del trabajador de la electricidad. Este 75 aniversario de creación del sindicato. Para mí es un orgullo estar aquí con ustedes. La verdad que cuando de forma imprevista me dijeron que existía esta posibilidad, costó poco tomar la decisión, porque siempre cuando uno se encuentra con los trabajadores se lleva las mejores sensaciones y las mejores decisiones. Y no impiden a uno equivocarse en el rumbo, ¿no? Es como que es el ancla que todo dirigente peronista debe tener la mirada sobre nuestro movimiento obrero y nuestro movimiento obrero organizado. Nosotros nacimos aquel 17 de octubre del 45 con una enorme movilización de trabajadores argentinos que tenían en claro que gran parte de su futuro se jugaba ese 17 de octubre. Si lograban que nuestro líder, el entonces coronel Perón, que estaba detenido en la isla Martín García, podía recuperar su libertad y a partir de eso poder ser candidato a presidente, podían empezar a escribir la historia. Hasta ese momento, los trabajadores argentinos eran espectadores, casi en su totalidad, de lo que pasaba en la política de nuestro país. Suelo decir que si uno quiere explicar la historia, la puede explicar de muchísimas maneras. Pero hay una que a mí me gusta porque es muy gráfica. Ese 17 de octubre de 1945, los trabajadores argentinos ocuparon compañero, el centro del dispositivo político de la Argentina. Estoy grabando. Que es la Plaza de Mayo. Y no se fueron más. Y si uno quiere explicar la historia, como decía recién, la historia puede ser entre los trabajadores que resisten de dejar ese centro de la escena política de la Argentina y todas aquellas fuerzas que quieren desplazarlos, correrlos y volverlos, en algún caso y en alguna circunstancia, a antes de 1945 y que los trabajadores vuelvan a ser la fuerza del trabajo mera espectadora de lo que sucede y que se toman las decisiones en nuestra patria. Y ese, como decía recién, 17 de octubre, que Calabrini dice, Calabrini Ortiz, el subsuelo de la patria sublevada, empezó con muchísima fuerza por parte de Perón cuando llega al gobierno. Elecciones en febrero del 46, Perón asume el gobierno a mediados de ese año. Y una de las primeras leyes que envía Perón al Congreso, quizás algunos se recuerden, fue la ley del aguinaldo. Perón ya había decretado el aguinaldo por decreto, cuando era secretario de Trabajo y Previsión. Pero claro, como era por decreto, como se imaginarán ustedes, ya empezaron a cumplir, porque era por decreto. Entonces había que hacerlo por ley. Y Perón envía la ley al Congreso. Y se da el debate entre los diputados peronistas de ese momento y los diputados de la derecha, fundamentalmente radicales y conservadores de ese momento. Y la derecha se opuso a la creación del aguinaldo. Hoy lo cobran todo, nadie dice, no me gusta el aguinaldo, renuncio, digamos, no importa cualquier situación. Pero en 1946, miren el argumento que utilizaban, porque es un argumento que van a escuchar en muchas oportunidades durante esta campaña electoral y que ya lo han venido diciendo. El argumento que decían los diputados de la derecha dice, ¿por qué le van a tener que pagar a los trabajadores 12 meses, 13 meses si trabajan 12? No había ningún concepto reparatorio, resarcitorio, de premio a la fuerza laboral de lo que significaba el concepto del aguinaldo.
No estaba presente allí ni la redistribución del ingreso, ni la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. 70 años después, escuchamos a algunos candidatos que te dicen, por ejemplo, ¿por qué vamos a pagar las vacaciones si no trabajas? ¿Por qué las vacaciones tienen que ser pagas si no trabajas? Compañeras y compañeros, me fui en 1945 para decirles que en esta elección enfrentamos a una derecha que está a cara descubierta, desenfosada, y que viene por los derechos de los trabajadores de cualquier manera y en cualquier Los derechos que se conquistaron gracias a la lucha de los trabajadores, peronismo mediante, y que hoy están internalizados en el conjunto de la sociedad, pero que van a venir detrás del discurso histórico que tienen, de que los problemas de los atrasos económicos de la Argentina es que la Argentina tiene un derecho laboral que protege demasiado a la fuerza del trabajo y que eso es lo que es causante de que no vengan las inversiones y de lo que genere la faltante de puestos de trabajo y el poco crecimiento económico de la Argentina. Nada de eso es verdad, compañeras y compañeros. Lo que quieren hacer es atrasar 70 años a la Argentina. Quieren un escenario de legislaciones que quite todos los universos de protección que tienen los trabajadores en la Argentina. El peronismo dio instituciones y dio institutos. Saben ustedes que el instituto más importante son las convenciones colectivas de trabajo. Que el otro instituto más importante son las paritarias. Y que los instrumentos y las instituciones más importantes son los sindicatos que han permitido, independientemente de cualquier circunstancia, defendiendo los derechos de los trabajadores. Es una derecha que viene en ese sentido. Lo han dicho. El otro día la escuchaba a una de las candidatas de la derecha decir que el peso significativo que tiene para los empresarios las indemnizaciones es mentira. Cada empresario del sector privado que contrata a un trabajador lo tiene imputado a su costo desde el día que lo contrata. Desde el día que lo contrata. Lo que quieren con todas estas situaciones de desmejora en cuanto a los derechos laborales de los argentinos es fundamentalmente debilitar al movimiento obrero, al sector trabajador, para imponerle las mejores y mayores condiciones que quiere imponer el capital en la Argentina y que en muchos otros lugares del mundo no conseguimos. Ahora bien, estamos en un proceso electoral. Entonces, lo que sucede muchas veces es que en los procesos electorales a veces se termina votando por la forma o votando por una propaganda o por una consigna y no se visualiza el fondo de la cuestión que se discute o el fondo de la cuestión que está claramente en disputa en la Argentina. Y yo en esto quiero serle honesto a nuestros compañeros, también transmitir para que lo transmitamos a todos los que tengamos en alcance. Cuando uno elige presidente, y en esta oportunidad elige presidente por 4 años, te vas a levantar cuando lo desayunas y tomas el primer mate con el presidente y te vas a dormir con ese presidente. Lo que yo quiero decirle, compañeras y compañeros, que hay que decirle a los argentinos que para sacarse la bronca que algunos pueden tener o el enojo que algunos pueden tener, no es el mejor camino elegir un presidente por los próximos 4 años. Estás hipotecando tu futuro. Si estás enojado, pegarle una patada a la pared, pegarle una patada a la puerta, pero claramente hay que elegir pensando en el futuro de la Argentina, de nosotros mismos, de nuestros hijos y de nuestros nietos.
porque de esto es lo que se trata en esta discusión electoral, compañeras y compañeros. Vienen a proponer un modelo que es pre-1945, un modelo sin vigencia de derechos laborales. Y también, veo acá muchas compañeras, vienen por los derechos de las mujeres. Por algo, los tres candidatos de la derecha plantean que van a eliminar el Ministerio de las Mujeres y de las diversidades sexuales. Vienen por los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres y también por los derechos de las diversidades sexuales en Argentina. Y nosotros construimos un país distinto. Queremos un país, además, que mire hacia adelante, que construya en paz. Porque como bonus track de esta política, si mañana ganan las elecciones y te quieren quitar un derecho y hay reacción social ante la quita de ese derecho, te van a reprimir. Te van a reprimir. No van a tener ningún tipo de indulgencia ante la protesta social. Ese es el modelo. Cuando nosotros decimos esto, dicen que es la campaña del miedo. No, no es la campaña del miedo. Estamos repitiendo lo que ellos dicen. Lo que ellos han dicho, lo que ellos han reflexionado y han dicho en distintos momentos a distintos medios periodísticos. Vienen a decirlo con muchísima claridad. Y yo sé, como decía el compañero, que nos tocaron momentos difíciles para gobernar. Y sé que no pudimos dar todas las respuestas que queríamos dar en el 2019 cuando ganamos las elecciones. Ahora también, así como asumo la falta faltante de algunos de los objetivos que nos propusimos, también quiero tratar de poner las cosas en su lugar. Porque la oposición en Argentina no nació. Hasta hace 3 años y medio estábamos formando eso. Y no nos dejaron Finlandia en el 2019. Nos dejaron un país con el 55% de inflación. Es cierto que tenemos más del 100% de inflación, pero no pasamos de 0 a 100. Y nos dejaron el país con el 55% de inflación. Nos dejaron un país con 10% de desocupación cuando Cristina se lo hubiera dejado con el 3%. Nos dejaron un país en donde gobernaron 4 años y 3 años tuvieron recesión económica. Y nos dejaron un país con 45.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y no tuvieron que pasar ninguna de las cosas que pasamos nosotros. No tuvieron ni pandemia, ni guerra, ni sequía. Entonces, a veces yo leo a algunos que lo critican a Massa y le dicen, ¿por qué no se preocupa Massa por la inflación? Algunos de los dirigentes opositores. Si los vería, lo encontraría en la calle, le diría a Patricia o a Horacio, pero si ustedes tienen la fórmula, para bajar la inflación, ¿por qué no se la dijeron a Macri? Que nos dejó la inflación por el 55%. Porque le falta un eslabón en la historia de los últimos años. Fueron 4 años oficialistas y pasaron a ser opositores y a criticarnos a nosotros por cualquier cosa, pero nunca le explicaron a los argentinos por qué en 4 años gobernaron tan mal. Entonces, no vengan ahora a decir que saben cómo van a resolver los problemas que no resolvieron y que al contrario los generaron ellos. Porque la inercia de inflación alta la generaron ellos. Y ahora se paran y te quieren explicar a vos por qué tenés que, o cómo ellos saben que van a resolver los problemas que tenemos hoy los argentinos. Y la verdad, compañeras y compañeros, que cuando uno le pregunta un poco más qué es lo que proponen, además de sacarle derecho a los trabajadores y a las mujeres, no te dicen. ¿Por qué no te dicen? Porque en el fondo van a querer resolver la inflación con más inflación. Porque si ganan el gobierno, lo primero que van a hacer es una devaluación brusca. Y si hacen una devaluación brusca, si suben el tipo de cambio, se va a ir muchísimo más alta la inflación. Va a aumentar la pobreza, va a aumentar la indigencia y va a perder aún más poder adquisitivo el salario.
Esto es lo que plantean los dirigentes opositores. Paradójicamente, plantean resolver la inflación con más inflación. Irónicamente, en ese sentido. Y yo quiero decirles, compañeras y compañeros, que ese escenario de evaluación brusca, que ellos plantean como inevitable, lo habrán escuchado decir, el año que viene va a ser un año de esfuerzo, de más sacrificio humano, es mentira. No va a ser necesario ninguna devaluación, ningún ajuste ni ningún sacrificio el año que viene. El ciclo económico de la economía argentina empieza a cambiar en noviembre y diciembre de este año, porque nosotros hoy no tenemos otra crisis que no sea una crisis de balanza de pago. Tenemos una crisis de balanza de pago porque nos faltan 20.000 millones de dólares producto de la sequía. Y si no tenés 20.000 millones de dólares, tenés debilidad de reservas en el Banco Central. Y si tenés debilidad de reservas en el Banco Central, es muy difícil controlar el tipo de cambio. Y si no tenés fortaleza para controlar el tipo de cambio, hay expectativa de devaluación. Y si hay expectativa de devaluación, los precios se adelantan a una devaluación que después no sucede y te empiezan a alejar a una velocidad mucho más alta de lo que vos previste. Ahora, el año que viene, vamos a tener los 20.000 millones de dólares que este año no tuvimos. Y además, vamos a empezar, los argentinos, a recibir adecuadamente, a usufructuar en el buen sentido, las obras de infraestructura que estamos haciendo. El gasoducto que inauguramos el domingo pasado nos va a permitir este año ahorrar 2.000 millones de dólares de importación de energía. El año que viene 4.000 millones de dólares. Entonces vamos a tener balanza comercial favorable, vamos a tener reserva en el Banco Central, y si tenemos reserva en el Banco Central, ¿en dónde me repercute a mí en mi bolsillo tener más o menos reserva en el Banco Central? Que controlo el tipo de cambio. Y si controlo el tipo de cambio va a bajar la inflación. Y si baja la inflación, recuperamos poder adquisitivo del salario. De esto es lo que se trata. Y si eso es así, tenés recuperación del poder adquisitivo del salario por un lado, y por el otro lado tenés fomentado todo lo que significa lo que nosotros imaginamos que van a ser los 4 años de gobierno de Sergio, la revolución exportadora aumentando notablemente los niveles de exportación en Argentina. Salarios apreciados, salarios con buen poder adquisitivo, te fortalece el mercado interno. Mayores niveles de exportación te permite tener una balanza comercial favorable y con eso manejar el diseño de la economía argentina, compañeras y compañeros. Es mentira que el año que viene va a ser un año de sacrificio. La verdad, compañeras y compañeros, que en noviembre empieza a cambiar absolutamente la situación para el conjunto de los argentinos y cambia para bien. Vamos a tener crecimiento con distribución del ingreso, que es lo que busca y que ha logrado permanentemente el peronismo a lo largo y ancho de toda su historia en la Argentina. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos queda en el marco de este escenario? Hablarle con la verdad a los argentinos. Y decirle a los argentinos qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y sobre todas las cosas decirle a los argentinos que no crean espejitos de colores. No hay espejitos de colores, no hay diagonales. Lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros le estamos proponiendo al conjunto de los argentinos es el camino que siempre permitió a los argentinos vivir mejor, que es crecimiento económico con distribución del ingreso. Y ese es el camino que nosotros tenemos que ofrecerle al conjunto de la sociedad. Que no crean que los que causaron los problemas los van a poder resolver. Es simplemente mentira. No te dicen la verdad. Cuando alguien te dice voy a dolarizar, entonces intenta jugar con la mentira, porque alguien puede llegar a creer que si gana 200.000 pesos voy a cobrar 200.000 dólares o 2.000 dólares. No vas a cobrar nada de eso. Te vas a empobrecer más, te vas a angustiar más y no vas a poder resolver ninguna de esas cuestiones. Cuando te dicen vamos a ir más rápido de lo que fuimos la vez anterior y no utilizaremos planes amortiguados, sino que iremos con decisiones abruptas, te están diciendo que van a destrozar todo. Macri dijo, ¿no?, que la diferencia que tiene con Milei es el largo de la mecha, el largo de la dinamita, digamos, ¿no? Pero la dinamita está puesta en este lugar, explotamos todos nosotros.
no fueron capaces ni siquiera de ponerse contentos por un hecho trascendente para la Argentina como fue la explotación de ese gasoducto. Que Macri podría haber hecho en el 2019, pero el fondo le dijo no lo haga, y no lo hizo. Y el fondo también le dijo a Massa también no lo haga, y Massa lo hizo. Porque de esto también estamos. Nosotros no lo trajimos al fondo a la Argentina. Nosotros fuimos el espacio político que le dijimos chau fondo, con Néstor Kirchner en el 2006. Los que trajeron al fondo nuevamente de la Argentina fueron ellos, y la Auditoría General de la Nación, que es un organismo independiente que preside un opositor y que funciona bajo la órbita del Congreso, auditó qué pasó con la plata del fondo. El 75% de lo que ingresó por el Fondo Monetario Internacional fue utilizado para pagar deuda que tenía el Estado con los acreedores privados que había tomado en los años 2016 y 2017. Entonces se endeudaron en el 2016 y el 2017 con el mercado. Cuando el mercado no les prestó más, fue el fondo, con la plata del fondo le pagaron a los acreedores privados y nos dejaron la plata del fondo y la deuda con el fondo a todos los que veníamos después para gobernar. Y claramente nosotros queremos ir en el camino del desendeudamiento con el fondo, porque te traba todo. Te dice qué es lo que tenés que hacer, te dice hacia dónde tenés que concurrir. Claro, no lo podemos hacer en un país que tiene debilidad en sus reservas. Necesitamos hacerlo cuando acumulemos reservas. ¿Y cómo vamos a acumular reservas? Con un periodo de crecimiento económico y con un aumento del nivel de exportaciones. Nosotros hicimos el gasoducto Néstor Kirchner, que dije que el año que viene nos va a permitir ahorrar 4.000 millones de dólares, la primera etapa. La segunda etapa va de San Niqueló a San Jerónimo, hacia Santa Fe, San Jerónimo Sur. Van a ser otros 4.000 millones de dólares, pero después conectan con el gasoducto del norte, que es el gasoducto que ya está construido y que traía gas de Bolivia hacia la Argentina. Y lo vamos a utilizar en reversa, digamos, llevar gas de la Argentina hacia Bolivia y que termina conectando por una red de gasoductos existente hasta los centros urbanos más importantes de Brasil. Y con todo el complejo hidrocarburífero en los próximos 4 o 5 años vamos a tener una balanza comercial lograda, compañeras y compañeros. Ellos no se equivocan cuando dicen las cosas. Después se pueden tratar de amortiguarlas. Pero cuando, por ejemplo, te dice Bullrich, hay un 50% de extranjeros que estudian estudiantes extranjeros en la universidad pública, cosa que es absolutamente mentira, que hay solamente el 4%. Hay más estudiantes extranjeros en las universidades privadas que en las universidades públicas. En realidad, están mirando despectivamente la universidad pública. Cuando te dicen que cuando te califican a la universidad pública es lo mismo que hace un par de años atrás alguno de ellos dijo, me caí en la escuela pública, me caí en la educación pública, o se caen en la educación pública. Y nosotros tenemos que ir por más. El sistema universitario argentino, voy a hablar de esto porque así charlando con el secretario general me comentaba de un sueño que él tiene, que yo comparto. Pero el sistema universitario argentino reconoce a mi criterio 2 hitos y un tercero que estamos construyendo. El primer hito fue la reforma universitaria del 18 que le dio autonomía a la universidad pública y le dio calidad educativa alta. El segundo hito fue durante el gobierno de Perón, que eliminó los aranceles, permitió la accesibilidad. Y el tercer hito son las universidades de cercanía. Las universidades de cercanía permiten que una cantidad de chicos que no pueden por su familia irse de su localidad de origen a estudiar, puedan hacerlo. En todas las universidades, por ejemplo, del conurbano, por ejemplo, en Córdoba, en la
Universidad de Villa María, el 90-95% de los chicos que van a esas universidades son primera generación de estudiantes universitarios en su familia. Yo me acuerdo cuando lo debatíamos esto en el Congreso, ¿qué nos decían? Nos decían, y no van a debilitar a la UBA, van a debilitar a la Universidad Nacional de Rosario. No fue así, al contrario. Al contrario, lo que permitió fue que las universidades grandes sigan teniendo los mismos niveles de estudiantado, pero además una cantidad de chicos que antes no podían acceder a las universidades empezaron a acceder a las universidades, a los sistemas universitarios efectivos. Y nosotros necesitamos apostar fundamentalmente a eso. Porque un país como el que tenemos, octava superficie del mundo, 44-45 millones de habitantes, riqueza enorme de recursos naturales, hay que potenciar todo nuestro recurso humano que es enorme y que tiene muchísima calidad para poder llevar adelante las decisiones que va a tener que tomar el país en los próximos años, porque esto también, no voy a decir que me voy muy lejos, pero simplemente para hacer una puntualización. Cuando cayó el muro de Berlín, cuando cayó la Unión Soviética, apareció un mundo unipolar. La hegemonía estaba en Estados Unidos. Ese mundo ya no es así. Hoy tenés dos polos grandes, Estados Unidos y China, que compiten claramente para ver cuáles son las hegemonías que existen en cada uno de los lugares. Y nosotros tenemos que tomar las decisiones con los mayores niveles de autonomía que más favorezcan a nuestro pueblo, no con alineamiento con ninguna de las potencias. Aquella famosa tercera posición que hablaba el general Perón. Pero sí está claro que nosotros para eso tenemos que tener autonomía. ¿Y dónde estamos? Estamos en un mundo que está superpoblado. Cuando uno ve los países más grandes, China, India, la misma Europa, tienen superpoblación. ¿Y qué demandan esos países? Lo que nosotros tenemos, recursos naturales. Entonces nosotros somos un país subpoblado, con abundancia de recursos naturales, en un mundo superpoblado o sobrepoblado con demanda de recursos naturales. Bueno, claramente que necesitamos ser un país fuerte y organizado detrás de una idea clara de nación para defender los intereses del conjunto de los argentinos, del conjunto del pueblo y del conjunto de nuestra nación. Y este es el desafío que tenemos en esta instancia, compañeras y compañeros. Por eso yo sé de la importancia que tienen las organizaciones gremiales. Recién, cuando charlábamos con Guillermo, él me decía cómo fueron construyendo esta nueva etapa de esta organización gremial. Pero nosotros necesitamos plantear este debate político, ideológico en el medio de la cuestión electoral. Para decirlo claramente, tendríamos que tratar de evitar, como decía mi abuela, que los argentinos vayan a votar de cuerpito gentil. Viste que las abuelas decían, no te nada sin problema, anda caminando de cuerpito gentil. No es sin problemas. El voto tuyo define los próximos 4 años. Y los próximos 4 años son importantes en el mundo y son importantes en Argentina. Y cuando votás y elegís a alguien por 4 años, después ya sabemos, ¿no? Si no te gusta, andá a durar capítulo. Digamos, ¿no? Porque tenés que bancártelo durante 4 años. Para eso, yo estoy convencido que hay que tratar de meter el debate electoral algo más que vote más a Rossi contra alguno de los otros candidatos, o alguna consigna o alguna ficha. Es una cuestión de los derechos, compañeras y compañeros. Y es más fácil defender los derechos ganando las elecciones que defender los derechos estando en la calle contra un gobierno que va a utilizar todo el poder institucional para reprimirte sin ningún tipo de problema. Entonces, mi invitación, mi convocatoria, compañeras y compañeros,
es a transitar este camino. Hay que meterle idea e ideología al debate político electoral en la Argentina. No puede ser que para un compañero nuestro que está al lado y que esté en la misma oficina, en la misma máquina, en la misma fábrica, le dé exactamente lo mismo votar a uno por el otro. Por lo menos nosotros transmitámosle que no es lo mismo. Que no es lo mismo, más en estas circunstancias. Más en estas circunstancias. Y a las compañeras mujeres les digo que se organicen, se potencien como solo ellas saben hacerlo. Digamos, ¿no? Porque la realidad es que también van a venir por los derechos de las mujeres en la Argentina. Es perverso lo que están planteando. Porque es darle una vuelta de ciclo a todo lo que ha sido la democracia argentina durante estos 40 años. Es hasta paradójico que el mismo año que cumplimos 40 años de democracia tengamos una fuerza política de derecha que plantea las cosas que no se animaron a plantear durante estos 40 años. ¿Por qué? Porque sí, porque es lo que piensan, es lo que creen y es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar concretamente, compañeras y compañeros. Es un desafío importante, pero sé también que la importancia no radica en que Massa sea presidente o yo sea vicepresidente. La importancia radica fundamentalmente en que a veces la historia te plantea, como cuando uno va por un camino, te plantea que girás hacia un lado o girás hacia el otro. Evitemos que el pueblo argentino nos haga girar en el sentido equivocado, compañeras y compañeros. No porque el pueblo argentino no tenga la nobleza y la inteligencia, sino porque el machacar de los medios, la descalificación en forma permanente, el presentar opciones absolutamente falsas, a veces puede llevar a equívocos. Nosotros a todo eso tenemos una gran herramienta. La herramienta que nosotros tenemos es nuestra militancia. No hay en la Argentina otro movimiento político que tenga la calidad, capacidad y cantidad de militantes que tiene nuestro movimiento. Yo siempre, cuando me preguntaban qué sentía por haber accedido a esta posibilidad de ser candidato a vicepresidente, con lo que hay compañeros de Rosario y Santa Fe que me conocen desde hace mucho tiempo. Yo empecé a militar en la ciudad de Rosario durante la dictadura militar. O sea que ya llevo más de 40 años, más o menos, de vida militar. Todos los momentos, ¿no? En esa época se preparaba el engrudo cuando empecé a militar, desde preparar un engrudo para pegar carteles, empezar a ser concejal y después, lo que ya más se conoce, ser diputado nacional y demás. Pero sí es un orgullo y un honor y una responsabilidad también, porque uno siente responsabilidad de saber si puede estar a la altura de las circunstancias de esa responsabilidad que me dieron el conjunto de los compañeros. Yo tengo palabras de agradecimiento. ¿A quién? A esos cientos de miles de militantes que tiene el pueblo. ¿Por qué? Porque cada vez que a mí me tocó llegar a alguna responsabilidad y desempeñar esa responsabilidad, siempre me acuerdo que nosotros pudimos estar donde estamos hoy, porque hay un movimiento integrado por militantes anónimos que muchas veces le quitaron tiempo a su familia, a sus hijos, al esparcimiento, al trabajo, al estudio, para hacer grande este movimiento. Esos cientos de miles de militantes, si nosotros llegamos a ellos y logramos ponernos en funcionamiento en una determinada dirección, compañeras y compañeros, somos un movimiento imparable. No hay ni redes, ni televisión, ni medios de comunicación que nos hagan mella.
nosotros tenemos que despertar ese músculo militante. Si despertamos ese músculo militante, compañeras y compañeros, va a haber gobierno nacional y popular.